Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Alegrémonos cada día, gocémonos en su presencia, alabemos a Dios. Que la alabanza esté de continuo siempre en nuestra boca, porque Dios ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Estamos hablando acerca de la serie de la vida de nuestro querido Pedro, el apóstol Pedro. Ya vimos de qué forma fue como Jesús lo llamó. Estuvimos viendo el día de ayer también la forma en la que Pedro comenzó a aprender acerca del Señor, cómo aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo estaban calando fuertemente en su vida. Ahora vamos a hablar de un episodio que no podemos dejar de hablar, en el que la fe de Pedro, aquello que había aprendido, aquello que había visto de Jesús, iba a ser probado. Dice la Biblia que Jesús despidió a la multitud y se fue a un monte a orar, y que le dijo a los discípulos que subieran a una barca y que se fueran ellos adelante. Dice la Biblia, y para ello nos vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: despedida la multitud, subió al monte a orar. Está hablando de Jesús. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca, o sea, donde se habían subido los discípulos, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿qué pasaba con el viento? Era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oiga esto. Los discípulos estaban en la barca. Dice la Biblia que el viento les era contrario, que las olas estaban golpeando la barca y ellos tenían miedo. A la cuarta vigilia, dice la Biblia que a la cuarta vigilia exactamente de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo venía? Andando sobre el mar. Y es que cualquiera de nosotros nos hubiéramos asustado estando en una... Acuérdese que en ese momento no existía la luz que ahora conocemos, la luz eléctrica o un gran faro que los alumbrara, ¿verdad? Sobre todo, imagínense que no había ni siquiera luna llena, en lo oscuro, y de repente ver que venía caminando alguien. Cualquiera se hubiera asustado, hablándolo en términos humanos. Aparte de eso, súmele que el viento les era contrario, que las olas golpeaban fuerte quizás a su barca. Ellos estaban atemorizados. Pero siempre cuando nos atemorizamos, siempre cuando el miedo quiere inundar nuestra vida, siempre aparece Jesús para decir: no temáis, no tengan miedo, yo soy. Oiga, no tengan miedo, yo soy. Cuando el Señor nos dice yo soy, no tenemos por qué tener miedo, porque Él es quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos protege. ¿Qué dice entonces la Biblia? Entonces le respondió, ¿quién? Pedro, aquel que siempre estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro, Jesús estaba parado sobre las aguas y ellos no alcanzaban a reconocer a Jesús. Entonces vino aquel, el vocero de los 12, y dice: si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, permite que yo haga también lo que tú estás haciendo. Y él le dijo, oiga la respuesta de Jesús: ven. Y dice la Biblia que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que Pedro también comenzó a caminar sobre las aguas, como nuestro Señor Jesucristo estaba también ahí parado.
¿Se imaginan ustedes esa sensación? ¿Se imaginan ustedes la sensación de Pedro de poner sus pies sobre el agua y no hundirse, sino que comenzar a caminar? ¿Se imagina usted los demás discípulos que estaban en la barca cuando vieron eso? Seguramente se maravillaron, seguramente dijeron: ¡qué milagro más asombroso! Porque humanamente no era posible lo que estaban viendo, estaban presenciando. Era un milagro lo que ellos estaban observando en ese momento. Y yo me imagino a Pedro dar cada uno de los pasos sobre el agua, fortaleciendo todavía su fe. Pero ¿qué pasó entonces? Mire lo que ocurrió. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Oiga, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Oiga esto es una enseñanza preciosa para nuestra vida. Porque hay momentos en la vida que nosotros también nos sentimos en una barca, en medio de un mar, siendo azotado por las olas, con el viento contrario y un poco asustados quizás de lo que estamos viviendo. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo se presenta y nos dice: no tengas miedo. Y nosotros, al no tener miedo porque ahora estamos viendo a Jesús, comenzamos a caminar sobre las aguas. Es decir, comenzamos a caminar en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Cuál fe? Aquella que Jesús nos dio, esa palabra que nos dio. Porque Jesús le dijo a Pedro: ven, que viniera hacia él. Y por esa palabra que de nuestro Señor Jesucristo dijo, Pedro tuvo la suficiente fe para comenzar a caminar en el agua. Pero ¿qué pasó entonces? Lo contrario a la fe es la duda, es el temor. Dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento que lo azotaba y que tal vez lo hacía que se balanceara mientras caminaba sobre las aguas, tuvo miedo. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo? Comenzó a hundirse. Tener miedo es tener duda de lo que estaba haciendo. Ya había dado algunos pasos. ¿Por qué tener miedo entonces? Si ya habías dado unos pasos, sigue caminando, porque por fe, si diste 1, 2, 3 pasos, vas a dar los que se necesiten para llegar donde el Señor. Pero si cuando diste 2, 3, 4 pasos de fe, comienzas a dudar, entonces la duda te comienza a hacer que te hundas. No permitas que la duda te hunda. No permitas que el miedo te hunda, aun cuando ya diste los primeros pasos de fe. Si ya diste los primeros pasos en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier adversidad, sigue avanzando. Sigue avanzando, porque si Dios ya te permitió dar esos pasos, te va a permitir dar los siguientes. Pero Pedro tuvo miedo y cuando sintió que se estaba hundiendo, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice la Biblia, el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que me encanta de esto, que a pesar de la duda que Pedro tenía, Jesús siempre estaba dispuesto a ayudarle. Porque ¿qué hizo Jesús? Extendió su mano para asir de él, para tomarlo, para no permitir que se hunda. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. En medio de la tormenta de la vida, en medio de cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo, a pesar que hemos dado algunos pasos de fe, pero tenemos duda y comenzamos a hundirnos, ahí está nuestro Señor Jesucristo para tomarnos de la mano. Y cuando Jesús te toma de la mano, no te va a soltar. Tal vez los últimos días tú has estado pasando por dificultades que has sentido que te están hundiendo, pero no te vas a hundir, no te vas a ahogar, porque nuestro Señor Jesucristo va a llegar a tiempo para tomarte de la mano y sacarte de esa situación. Él no va a dejar que te hundas. No tienes por qué temer, no tienes por qué dudar. Él va a tomarte de la mano y te va a sacar de esa situación, así como lo hizo con nuestro querido Pedro. Y luego nuestro Señor Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Cuando subió Jesús a la barca, se calmó el viento. Este día nuestro Señor Jesús nos dice también a nosotros, al igual que Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué somos de poca fe? ¿Por qué, a pesar de ver las maravillas de Dios? ¿Por qué, a pesar de ver el respaldo de Dios? ¿Por qué, a pesar de dar unos pasos sobre el agua, ahora estás dudando? Dar pasos sobre el agua significa lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y si tú tienes testimonios de lo que Dios ya ha hecho en tu vida,
significa que así como Dios lo hizo una vez, lo puede hacer nuevamente. No tienes por qué dudar. Si ya comenzaste a dar pasos sobre el agua y no te has hundido, sigue caminando. El viento va a venir muy fuerte. Las olas se pueden levantar altas. Todo puede estar en tu contra. Pero si ya diste los primeros pasos y Dios te cuidó, sigue dando los que faltan, porque Dios te va a cuidar. Pero si aún en el camino, a pesar de ver las maravillas de Dios, comienzas a dudar y te comienzas a hundir, tampoco te preocupes. Dios está ahí para tomarte de la mano y no permitir que te hundas. Y cuando Jesús se suba a tu barca, todo viento se calmará. Todo problema terminará. Toda dificultad tendrá su fin. Toda adversidad dejará de ser. Porque Jesús en nuestra barca es un seguro de vida, un seguro de que todo estará bien. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, Señor. ¿Cuánto necesitamos tener fe, oh Señor? ¿Cuánto necesitamos, Dios mío, tener fe en medio de los momentos difíciles de la vida? Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que se necesita para dar los pasos necesarios para acercarnos a ti, aun cuando caminemos sobre las aguas, Señor. No permitas que dudemos. No permitas que tengamos miedo. No permitas que los vientos contrarios, Señor, nos ganen la partida. No permitas que las olas altas nos quieran hacer creer que todo nos va a salir mal. Al contrario, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, danos la fe suficiente para dar los pasos que necesitemos para estar junto a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en nuestra fe. Ayúdanos a creer en medio de cualquier panorama. Ayúdanos a confiar aun cuando todo esté en nuestra contra. Ayúdanos, Señor, a no dejar de creer por nada ni nadie acerca de lo que tú harás en nuestra vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada una de las personas que está viendo este video. Bendícelos grandemente, fortalécelos, Señor. Si alguno de ellos están pasando en medio de una tormenta, en medio de vientos fuertes y contrarios, tómalos de la mano, Señor. Hazles sentir que tú estás con ellos, que nunca los vas a dejar y que vas a cumplir el propósito para el cual los llamaste. Dios mío, haz una obra preciosa en la vida de cada uno de los que hoy están creyendo que tú puedes obrar. Que aquellos que crean que tú los puedas sanar, sean sanos. Que aquellos que crean que tú les puedes proveer, reciban provisión. Que aquellos que crean que su matrimonio puede ser restaurado, reciban esa restauración. Que aquellos que creen que tú les puedes dar sabiduría, derrama esa sabiduría abundante sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios mío, en esta hora. Bendice a cada familia acá representada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. No importa cuántos vientos fuertes estén en tu contra. Cuando Jesús te da una palabra, camina por fe. Y si en medio de ese momento difícil sientes que te hundes, Él está ahí para tomarte de la mano y no dejar que te hundas. Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador, y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.